Pero Señor, ¿por qué permites que eso pase? Pues fui al aeropuerto a dejar a mi esposa que iba a compartir la palabra. Y encima yo venía pensando no en el fútbol, no en el clima, venía pensando en el sermón del domingo. En mi mente estaba procesando y pensando en el sermón en ese momento y por eso iba distraído. Y Señor, ¿por qué dejas que algo así pase? Y a veces nos empezamos a quejar contra Dios, ¿verdad? Seguramente te ha pasado eso y a veces es algo tan insignificante como que te para el tránsito. Otras veces es una cosa y luego otra cosa y otra cosa y se van acumulando esas cosas y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y cuando estas cosas perduran en nuestra vida, muchas veces nos empezamos a sentir decepcionados, tristes, incluso a veces deprimidos. Quizás has hablado con alguien así, quizás eres una persona así. Y cada vez que hablas con alguien, o quizás hablas con esa persona un poquito depre, pues es una persona que te cuenta de todos sus problemas. Ah, mira lo que le pasó en el trabajo. Y mira el conflicto interpersonal que tiene. Y mira que le duele la cadera. Y mira que le duele el hombro. Y mira que le duele el pie. Y mira que tiene problemas gastrointestinales. Y tú dices, basta, ya no quiero saber tanta información. Pero constantemente te está contando de todos sus problemas. Y a veces en esa situación viene la pregunta, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué permites estas cosas? Y a veces sentimos esa pregunta, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no solucionas todo esto? Y cuando empezamos a sentir eso, cuando empezamos a hacer esa pregunta, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces nada? Normalmente empezamos a perder el gozo y esa es nuestra experiencia humana, porque sentimos que Dios no está obrando, perdemos el gozo y la esperanza. Ahora, nosotros todos, creo, sabemos que Dios no ha dejado de obrar, pero a veces lo sentimos. A veces es nuestra experiencia anímica. ¿Y qué pasa? Entonces ya no hay gozo, incluso ya no hay esperanza en nuestra vida cristiana. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero esa no es una realidad. Dios no se ha olvidado de nosotros. El problema es que estamos ciegos y no vemos la mano de Dios que sí está obrando. El problema es que no nos damos cuenta cómo Dios está obrando, porque somos ignorantes acerca de la forma en que Dios va a obrar y muchas veces nosotros estamos midiendo la mano de Dios en cosas terrenales y materiales. Y por estar tan enfocados en lo material, no nos damos cuenta de las cosas espirituales que Dios está haciendo. Y creo que seguramente era la experiencia de muchos de los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento. Aquí cuando Lucas nos está escribiendo, recordamos que parece que Dios ha dejado de obrar por más de 400 años. Había silencio y la nación sí había regresado a la tierra prometida, pero vivían bajo el yugo opresor de un imperio extranjero. Y entonces se preguntaban, Dios, ¿por qué no estás obrando? ¿Por qué no estás haciendo lo que tú dijiste que harías? Pero en los primeros capítulos ya hemos visto, el primer capítulo ya hemos visto que ha empezado a soplar una brisa. Empezamos a ver que la mano de Dios ha empezado a tocar el mundo de nuevo. Ángeles están recorriendo la tierra, están dando revelación, están anunciando que Dios va a hacer algo, que esas promesas ciertísimas que Dios había dado se van a cumplir. Y aquí en Lucas capítulo 2 llegamos a ese momento, quizás un parteaguas en la historia de la humanidad. Ese es el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 1, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Como ya hemos visto, Lucas es un historiador meticuloso y entonces él nos ubica en el mundo real.
en el mundo en el que nosotros vivimos. Menciona quiénes son los personajes y quiénes eran los gobernantes de este tiempo. Y nos dice que es el emperador Augusto César, y durante la gobernatura de Cirenio sobre la provincia de Siria, y Siria era una provincia muy grande, Israel está dentro de esa provincia más grande del Imperio Romano. Pero aquí vemos a este gran emperador ejerciendo su soberanía sobre todo el mundo, mandando a hacer este censo que tenía propósitos del ejército y también tributarios, o sea, de impuestos. Esas eran las razones por hacer este impuesto. Y nos dice, en este mundo, en este mundo real, ahora noten que esto no es un érase una vez, ni es hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Esto es en el mundo real. Personas reales, situaciones reales. Dios está obrando sobre la faz de la tierra. Y Dios usa a este hombre que piensa que él está haciendo su propia voluntad como soberano del mundo para llevar un censo que va a mover a José de la ciudad de Nazaret, donde él está viviendo, hasta Belén. Para la ciudad de Nazaret es una ciudad interesante. Realmente no era una ciudad. Probablemente vivían entre 200 y 500 personas en Nazaret en este momento histórico. Y lo que había sucedido es que algunos judíos, o sea, de la tribu de Judá, habían viajado de Judea, huyendo de las guerras civiles que habían entre los judíos, y habían viajado al norte y se habían establecido en Nazaret. Entonces eran judíos, o sea, de la tribu de Judá, pero era realmente del sur. Y ahora que viene este censo, ellos tienen que regresar a su hogar. Y nos dice aquí en el versículo 4 que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué? Porque era de la casa y familia de David. Y ahí tenía que ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, noten aquí que José y María, viajando a Belén, todavía no se han casado realmente para nosotros. Están desposados. El pastor Daniel nos explicaba hace algunas semanas que eso es como un compromiso, pero era legalmente vinculante en aquel entonces. Entonces, delante de la ley judía ya había ese compromiso, aunque no había llegado a formarse el matrimonio plenamente. Y entonces, por esas razones, ellos van a la ciudad de Belén para empadronarse o para ser registrados en este censo. Y van a esta pequeña ciudad de Belén, que también es una pequeña ciudad. Quizás no llegaría ni a los 1,000 habitantes en el tiempo de Jesucristo. Y sabemos que estos personajes y esta ciudad es importante. ¿Por qué? Bueno, José es de la familia de David, el rey David. Y además va a Belén, y Belén es importante porque los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nacería ¿quién? Nacería el Señor. Así nos dice, nacería el Señor y este sería un hijo de David, y no sería un hijo de David cualquiera, porque nos dice que este hijo de David, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ¿sabes? Los judíos miraban esas frases y decían, ¿cómo es eso? No entendemos cómo es eso. ¿Cómo que sus salidas son desde el principio? Y ya ese pasaje nos está dando una indicación de que este no es simplemente un hijo normal de David. Pero lo que era claro es que el Mesías nacería en la ciudad de David. Y entonces José y María, haciendo la voluntad del gran emperador César Augusto, están realmente haciendo la voluntad de Dios. Y lo que el gran emperador Augusto César hizo no era más que hacer la voluntad de Dios. Porque el corazón del rey está en la mano de Jehová.
Así nos dice Proverbios 21:1. Todo lo que Dios quiere, a eso inclina el corazón del rey. Y vemos cómo esas promesas ciertísimas que Dios había dado a Israel en el mundo anterior, en el Antiguo Testamento, ahí encontramos que se están cumpliendo, se están realizando exactamente como Dios lo había dicho. Y nos dice entonces que estando ahí se cumplió el tiempo de su alumbramiento. O sea, el tiempo de dar a luz no era solamente el cumplimiento de los 9 meses de embarazo, pero nos dice el apóstol Pablo en Gálatas que este es el cumplimiento del tiempo. Porque ahora aquel que Dios había prometido va a nacer de la Virgen tal y como él había anunciado desde los días de Isaías. Se está cumpliendo eso que se había prometido en el Antiguo Testamento y nos dice en el versículo 7, y me choca un poquito la simpleza con la que lo explica Lucas. Es el nacimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Y cómo lo explica? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí está el parteaguas de la historia de la humanidad. José y María llegan a Belén después de su viaje. Probablemente tenían familiares que vivían en Belén, pero seguramente por el censo todas las casas estaban a reventar. Y tenemos que recordar que las casas en Belén no eran casas como tú y yo las conocemos. La mayoría de las personas en Belén vivían en cuevas que estaban en las laderas de las colinas que forman la región de Belén. Entonces, lo que normalmente sucedía es que las zonas comunes de la familia estaban a la entrada de la cueva. Luego, un poquito más adentro, hacían pequeñas alcobas donde eran las recámaras de las personas, donde dormía la familia. Y luego al fondo era donde ellos ponían los animales. Los resguardaban ahí. Entonces es probable que cuando José y María llegan a Belén, van a casa de sus familiares, dice aquí un mesón, probablemente ni había un mesón en Belén porque era una aldea tan pequeña. Y de hecho la palabra sugiere que era como un cuarto de huéspedes o algo así. Entonces ellos llegan y todo está a reventar. Entonces no queda más lugar para ellos que irse hasta el fondo y probablemente hacer ahí un pequeño colchón con el heno de los animales y ahí dormir. Y en el mundo antiguo esto no era tan inusual cuando las personas tenían que viajar. Y estando ahí al fondo de esa cueva, se cumple el tiempo de su alumbramiento y se cumple el tiempo de la humanidad. Y ahí nace este hijo prometido. Esa es la primera enseñanza que tenemos para nosotros de hoy. El hijo prometido ha nacido. El hijo prometido ha nacido. Ese hijo que Dios había anunciado siglos atrás. Ese hijo que Dios había prometido ha venido. De hecho, no se remonta a siglos atrás, se remonta a milenios atrás. Esa simiente de la mujer que Dios le había prometido a Adán y Eva en el huerto de Edén ha nacido por fin. Ese hijo que Dios había prometido a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra, ese hijo por fin ha nacido también. Ese legislador que tendría el cetro y el cetro no se apartaría de él, que había prometido a la tribu de Judá, ahora ese legislador ha nacido. Ese gran hijo de David, que no solamente sería hijo de David, pero también sería hijo de Dios, que reinaría eternamente. Ese hijo por fin ha nacido. Ese varón de dolores,
experimentado en quebranto. Sobre él serían depositados nuestros pecados y por su herida seríamos nosotros sanados. Ese hijo ha nacido. Se ha cumplido la promesa. El niño prometido ha nacido. Y vemos esta maravillosa historia y nos preguntamos, ¿quién pudiera haberse imaginado que Dios haría esta historia de manera tan maravillosa? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo hubiera diseñado así? Si tú ibas a mandar a tu hijo y tú fueras Dios, seguramente lo tendrías naciendo en Roma, en la casa de Augusto César. Quizás, por lo menos, en casa del gobernador Cirenio. Mínimo, en la casa del rey Herodes, que era como el gobernante local de esa región. Pero, ¿dónde nace? ¿En una cueva? ¿Entre animales? En Belén. En Belén. Esta es la promesa cumplida. Y hermanos, este es un énfasis en Lucas, ya lo hemos visto en estos primeros pasajes que hemos estudiado. ¿Dónde es que Dios hace su obra? Normalmente lo hace en anonimato, lo hace en el silencio, lo hace en la penumbra, donde no hay reflectores, donde no hay luces, donde no hay fama, donde no hay élite. Ahí es donde Dios hace su obra. Es curioso que Augusto César, quizás el más grande de los emperadores romanos, entre él y Julio César, estaría el debate, pero ellos no son nada. Aquí en la historia brevemente se menciona Augusto César, pero Cristo es el centro de la historia. Y él obra normalmente entre las personas viles y menospreciadas del mundo. No entre los famosos, no entre los poderosos, no entre los exaltados, sino que él humilla al exaltado y exalta al humilde. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Y de hecho lo vemos en el siguiente pasaje o en la siguiente sección aquí de este pasaje, porque ¿a quién da el anuncio del nacimiento? Nos dice el versículo que habían pastores en la misma región. Pastores. Ahora, para nosotros pensamos, bueno, pastores es una profesión como cualquier otra y ciertamente lo es, pero en el contexto judío tenemos que entender que los pastores eran de lo vil y lo menospreciado. ¿Por qué? Bueno, probablemente estos hombres no están cuidando sus propias ovejas, sino que han sido hombres que no tienen ninguna otra profesión, ninguna otra habilidad y han sido contratados para ser puestos para cuidar las ovejas de los demás y ahora durante la noche están cuidando las ovejas. Estos son hombres viles y menospreciados. Además, porque los judíos los consideraban inmundos, porque tenían que tratar con animales sucios y tenían que hacer un trabajo que era sucio. Y entonces estos hombres marginados ahora van a recibir el anuncio de que el Hijo prometido ha nacido. Y hermanos, yo quisiera recordarnos algo. Y esto aplica especialmente para los jóvenes, pero realmente para cada uno de nosotros. ¿Sabes, hermanos? Es fácil que nosotros nos impresionemos por el poderoso, por el rico, por el famoso. Es fácil que nosotros lleguemos a soñar un día con estar entre los ricos, los famosos y los poderosos. Es fácil que nosotros pongamos nuestro objetivo en eso. Y es fácil que nosotros empecemos a menospreciar a esas cosas sencillas y pequeñas de nuestro mundo. Es fácil que los jóvenes empiecen a mirar a sus padres y empiecen a despreciarlos un poquito. Ay, es que mi papá no sabe esto, mi papá no sabe lo otro. Ay, es que mi papá no es jefe en su trabajo. Ay, es que mi mamá no es influencer en las redes sociales. Es que empezamos a
a menospreciar aquello que Dios ha escogido para hacer su obra. Entonces, jóvenes, no dejes que te llene el ojo la fama, el poder, la riqueza. Impresiona, sí, pero no es nada. ¿Quién ha sido más influyente en la historia de la humanidad? ¿Jesús o Augusto César? Sin duda ha sido Jesús. Y aquí los pastores vigilando, cuidando de sus rebaños, y nos dice en el versículo 9 que aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, la misma reacción que venimos viendo en todos los demás que han tenido un encuentro con un ángel. ¿Cuál es su reacción? Temor, ¿verdad? Tienen gran temor. Eso es normal que ellos experimentaran ese gran temor y se aparece este ángel y la gloria del Señor y están en temor, pero el ángel les dice en el versículo 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En los primeros versículos del 1 al 7 tenemos esa descripción de los hechos. El Hijo prometido ha nacido. Ahora lo que encontramos aquí es que el ángel nos da un anuncio, pero no solamente nos da un anuncio, nos da una explicación. Nos da una explicación de lo que está sucediendo. Para que entendamos que esto no es un nacimiento cualquiera. Lo sabemos porque tu hijo es especial, ¿verdad? Pero no aparecieron ángeles para celebrar el nacimiento de tu hijo, ¿verdad? No, este niño es diferente. Y lo que vemos aquí en estos versículos, hay mucho que podemos decir aquí. Lo primero que quiero que notemos es que dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo. La palabra nuevas, nosotros la conocemos. ¿Sabes cuál es la palabra? Evangelio. Os doy noticias buenas. Y estas noticias buenas van a ser de gran gozo. Y de hecho, esa palabra, nuevas de gran gozo o evangelio, era muy utilizada en el Imperio Romano, pero se usaba en el Imperio Romano en dos contextos particulares. Se usaba para anunciar una gran victoria militar. Cuando regresaba alguien para contar que había habido victoria, esas eran buenas nuevas, esas eran buenas noticias. Pero también se usaba para narrar el nacimiento del hijo de un rey o de un emperador. Esas también eran buenas nuevas para celebrar. Y se aplica perfectamente aquí, ¿verdad? Porque lo que encontramos es que hay una gran victoria espiritual que se está logrando aquí, pero también está lográndose a través del nacimiento del hijo de David. Entonces es maravilloso lo que hace aquí Lucas al escoger esta palabra, pero también es curioso notar que esto se usa en el contexto judío, un contexto muy, muy específico. ¿Cómo lo usaban los judíos? Lo usaban para describir la venida del Mesías para salvar a su pueblo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ahí está nuestra palabra, alegres nuevas. Que trae buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae nuevas. Ahí está nuestra palabra, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nuevas de gran gozo. Se asociaba con la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque en Isaías 61, versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Está hablando el Mesías. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ahí está nuestra palabra. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y aquí entonces tenemos noticias que son de gran gozo. Es maravilloso.
Viene el Salvador, viene la victoria, se está logrando lo que Dios había prometido y estas noticias nos dice el ángel que serán nuevas de gran gozo para todo el pueblo. A diferencia del nacimiento de un hijo del emperador, que esas son buenas noticias para la élite, para los poderosos. Eso le interesa a las personas de influencia. Al pastor cuidando ovejas, no le importa tanto. Pero estas son noticias de gran gozo para quién, para todos, para todos, para lo vil, lo menospreciado, para los pastores marginados e inmundos, para los enfermos, para las mujeres, para los oprimidos, para los pobres, para los publicanos. Son noticias de gran gozo para todos. Y hermanos, estas son noticias de gran gozo para nosotros también el día de hoy. Para todos nosotros podemos y debemos de sentir este gran gozo. Este gran gozo. Ahora, ¿por qué son noticias de gran gozo? Aquí el ángel nos va a dar tres cosas, tres verdades acerca de este Mesías. ¿Quién es este niño que ha nacido? Bueno, nos dice quién es este niño que ha nacido y nos lo dice de una forma que va a confrontar al Imperio Romano y también va a confrontar a los judíos. ¿Cómo lo hace? Bueno, estas palabras que él usa aquí para describir el cumplimiento de la promesa. Lo hace diciendo que Él es, primeramente, Salvador. Salvador. Dices, bueno, porque eso confronta a César. Pues es interesante que Augusto César era el hijo adoptivo de Julio César. Y cuando Octavio cambia su nombre, adopta el nombre Augusto César. De hecho, el nombre Augusto César ya trae como tintes divinos, ¿no? Augusto. Y de hecho, Augusto César deifica a su padre adoptivo Julio César. O sea, lo hace un dios. Y si entonces su padre es Dios, ¿él es qué? Pues hijo de un Dios. Y si es hijo de un Dios, pues entonces él también es Dios. Y se había establecido en el Imperio Romano un culto, una adoración al emperador. ¿Por qué? Porque era Dios. De hecho, Augusto César escribe una autobiografía narrando sus grandes victorias. ¿Sabes cómo se llamaba esa autobiografía? Res Gestae Divi Augusti, que significa las hazañas del divino Augusto. Las hazañas del divino Augusto. Y esa autobiografía que él había escrito se tallaba en inscripciones alrededor del Imperio Romano para que todo el mundo supiera los grandes logros que había tenido este emperador. Y ciertos pueblos, para adquirir favor con Augusto César, pues ellos hacían estas inscripciones. Uno de esos pueblos, una ciudad en Asia Menor llamada Mira, hizo una copia de la autobiografía y le puso la siguiente dedicatoria a Augusto César. Esto es lo que dice: al dios Augusto, hijo del dios César, imperator o emperador de la tierra, gobernante de la tierra y del mar, benefactor y salvador de absolutamente todo el mundo, el pueblo de Mira, o sea, dedicado por el pueblo de Mira. Noten lo que están diciendo acerca de Augusto César. Es Dios, es hijo de Dios, es Salvador, es el Señor de todo el universo. Eso es lo que está diciendo acerca de César. Pero noten lo que dice el ángel. Nos dice en este pasaje que el ángel dice que os ha nacido hoy
de la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. Un Salvador. Augusto César no es el Salvador. Se podía proclamar el Salvador, pero el Salvador genuino era este niño que estaba acostado en el pesebre. Ese es el Salvador. Y ese Salvador entonces venía para cumplir las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué venía a hacer ese Salvador? Bueno, en el Antiguo Testamento el Salvador venía para salvar al pueblo de Israel de sus enemigos militares. Nos dice Isaías 19:20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Noten, está en el contexto de los ejércitos de Egipto. Entonces Dios promete que va a enviar un Salvador, pero no solamente sería un Salvador militar, pero también sería un Salvador espiritual. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. O sea que este Salvador no solamente derrotaría a los enemigos militares de Israel, pero también los vestiría de una justicia perfecta. Perdonaría sus pecados, los limpiaría de su inmundicia y podrían estar delante del Dios perfectamente justo. Pero nos hacemos la pregunta que se hacían los judíos: ¿quién puede lograr tal cosa? Isaías nos dice quién sería. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Jehová es el Salvador. Nos dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces eso nos hace entender que este niño que viene para salvar a Israel no puede ser un niño cualquiera. Este niño, de hecho, es ¿quién? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y Jesús significa Jehová salvará. Y ahora se está cumpliendo las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Jehová mismo es el que viene a salvar. Entonces lo que encontramos es que este niño prometido es el Salvador anhelado. Es el Salvador anhelado. Es el Salvador que ellos buscaban. Es el Salvador que ellos deseaban. El Salvador que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, ahora viene, pero no solamente es el Salvador, también nos dice que este niño que ha nacido es el Cristo. Ahora creo que la mayoría de nosotros sabemos que la palabra Cristo es la forma griega de la palabra Mesías en hebreo, que significa ungido. Lo que nos está diciendo es que este es el Mesías. Hace un momento leímos Isaías 61, versículos 1 y 2, pero vale la pena leerlo de nuevo. Noten aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque ¿qué? Me ungió el Mesías. Me ha ungido, ¿para qué? Pues me ha enviado para predicar ¿qué? El Evangelio, las buenas nuevas. Y de hecho, noten ahí en el versículo 2, la última parte, ¿es el año de qué? De buena voluntad. Y no hemos llegado ahí todavía, pero guárdense esa frase porque ¿qué les va a decir los ángeles a los pastores? Paz, buena voluntad. Buena voluntad. Se está cumpliendo lo que dice aquí Isaías 61. ¿Quién es este niño prometido? Este niño prometido es el Mesías. Es el Mesías anunciado desde los tiempos de antaño. Es el Mesías que todo Israel esperaba. ¿Te acuerdas de Simeón y Ana? Los vamos a ver en los siguientes sermones. Están en el templo esperando la redención
de Israel, esperando la venida del Mesías. Y ahora se está cumpliendo. Pero además de ser Salvador y Cristo, ¿qué más dice el ángel? ¿Es también qué? Señor. Es Cristo el Señor. O sea, nosotros usamos esta palabra con tanta frecuencia que ya no significa mucho para nosotros. Pero la palabra Señor implica señorear. O sea, gobernar. O sea, tener autoridad. Y la palabra griega aquí es muy importante y no quiero darles una clase de griego, pero sí es importante esta palabra. Porque el nombre César en griego es el nombre Kaiser, o en latín, pero se transliteraba también al griego, Kaiser. Y la palabra Señor es la palabra Kyrios. Y entonces César se llamaba el Señor. Él decía que Kaiser es Kyrios. El Kaiser es el Señor. El Kaiser es el que gobierna sobre el mundo entero. Así le gustaba proclamarse. De hecho, ¿se acuerdan de esa inscripción? Es el gobernador, el imperator de la tierra, del mar, el salvador de absolutamente todo. Le gustaba presentarse así. Pero ahora viene el ángel y nos dice que este Kyrios no es Kaiser, sino que Cristos es Kyrios. El Mesías es el Señor. Y lo que encontramos también es que para los judíos esta era una palabra importante. ¿Por qué? Bueno, creo que muchos también sabemos que a los judíos no les gustaba mencionar el nombre Jehová. Respetaban tanto, veneraban tanto a Dios que no les gustaba pronunciar su nombre. Entonces, cuando ellos leían el Antiguo Testamento, cuando llegaban al nombre Yahvé, lo sustituían por el nombre o el título Adonai en hebreo. ¿Qué significa qué? Señor. Entonces, cuando ellos traducen el hebreo del Antiguo Testamento al griego, cada vez que aparece la palabra Jehová o el nombre Jehová, ellos insertan la palabra Kyrios. Entonces, en la mente de los judíos, ¿quién es Kyrios? Jehová es Kyrios. Y ahora se aparece el ángel y nos dice que este niño que está naciendo en ese pesebre ahora acostado, ese niño es el Salvador, el Mesías, y es también Dios encarnado. Es Dios encarnado. Eso es lo que está proclamando el ángel. Y hermanos, esto es inesperado. Pudiéramos haber pensado, sí, será un gran hijo de David. Sí, el hijo de David tiene que ser el Mesías. Claro, va a ser el Salvador. Pero el hecho de que él iba a ser Dios encarnado, eso es inesperado. Esto no es simplemente otro descendiente de David. Este gran ser que ha nacido es Dios encarnado. Dios que se ha hecho hombre. Dios que ha venido para vivir entre nosotros. Y Dios aquí está haciendo su obra de humillar a los exaltados, de exaltar a los humildes. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por la mayor humillación que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Porque el Hijo de Dios, plenamente Dios, dejó su posición de gloria y vino a ser uno de nosotros. Caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, fue ejecutado por nosotros y resucitó al tercer día, para que ahora nosotros pudiéramos ser salvos. Salvos. Hermanos, el Hijo prometido que ha nacido es el divino Mesías,
Salvador. Este Hijo prometido que ha nacido es el divino Mesías Salvador. Entonces, jóvenes, cuando ustedes vean las luces y el brillo y las fiestas y los carros y la fama y la popularidad de los ricos y famosos, entiende que eso no es nada comparado con Jesús, que es el Salvador, que es nuestro Mesías, que es nuestro Señor. Nadie se puede comparar con su gloria. Nada puede robarte el gozo que viene de eso. Y aquí encontramos a este Hijo prometido que ha nacido como divino Mesías Salvador. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? La señal que el ángel da es una señal, bueno, ha venido dando señales, pero esta señal es sorprendente. ¿Por qué? ¿Dónde va a estar el niño? ¿Cómo vas a identificar al niño? Bueno, corre al palacio. Seguramente estará en el palacio. Están a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Pues estará con Herodes, el rey. No. Ve a la cueva en Belén. Y pasa por la zona común. Y pasa por las alcobas. Y vete hasta el fondo. Y ahí, entre los bueyes, entre las vacas, entre los asnos, ábrete un espacio y ve hasta el fondo donde está el pesebre. Y ahí encontrarás al niño envuelto en pañales, como cualquier otro niño. Y ese niño es el divino Mesías Salvador. Esta es la obra de Dios. Y repentinamente nos dice que se aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí está nuestra frase, buena voluntad para con los hombres. Es el momento donde Dios está derramando su buena voluntad sobre la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la manera más inesperada. Un niño pequeño naciendo en Belén. Un niño pequeño en el fondo de una cueva, un niño pequeño en pañales. Ese es el divino Salvador, ese es el Mesías prometido. Esta es el año de buena voluntad que ha profetizado Isaías. Ahora, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Qué deberíamos de sentir nosotros? ¿Te acuerdas lo que dijo el ángel? Y aquí os doy nuevas de qué. De gran gozo, de gran gozo. Estas son nuevas de gran gozo. Este es el Evangelio. Este es el mejor mensaje que jamás se ha compartido, que ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador, que es el Mesías y que es Dios encarnado. Ese es el mensaje, hermano. Entonces, ¿qué es lo que eso implica para nosotros? Bueno, implica que ese Hijo prometido que ha nacido es el divino Mesías Salvador. Y entonces nosotros nos tenemos que gozar. Porque el Hijo prometido ha nacido, gózate en el divino Mesías Salvador. Esa es la respuesta para nosotros. Ahora, no se emocionen, hermanos, porque no hemos terminado todavía. Pero quiero que notemos aquí que la respuesta correcta de nosotros es gozo. Gozo. Deberíamos de sentir que algo en nosotros brinca, como brincó Juan el Bautista en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Cuando tú repasas estas verdades, deberías de brincar de gozo. ¿Sabes? Cualquier noticia que tú tengas no se compara con esta. Decíamos hace un momento que a veces sentimos que Dios no está obrando, ¿verdad? Que Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces perdemos el gozo, perdemos la esperanza. Hermano, quiero decirte que si tú crees en Jesucristo, tú, sin importar tus circunstancias, cualquiera que sea tu situación,
¿Tú puedes vivir con gozo? Los cristianos deberíamos de ser caracterizados por ser personas de gozo, sin importar cuáles son nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor mensaje, la mejor noticia se nos ha dado y todas las demás noticias palidecen cuando las comparamos con esta gloriosa verdad. El Hijo prometido ha nacido y ese Hijo prometido es el Salvador, es el Cristo, es el Señor encarnado. Y entonces debe de haber en nosotros gozo, debemos de alabar y glorificar a Dios. Y entonces te pregunto, hermano, ¿dónde está tu gozo? ¿La has perdido? ¿Ha desaparecido? ¿Estás deprimido? ¿Piensas que Dios no ha obrado? Ya tienes la mejor noticia que pudieras tener. Y entonces hay en ti, debería haber en ti gozo, gozo. Y entonces, si estás en un momento donde parece que los demonios mismos están luchando en tu contra, que todo te va mal, cuando el túnel parece largo y oscuro, recuerda, te puedes regocijar, porque el niño prometido ha nacido. Ahora, decimos, bueno, hermano, es verdad, pero yo no lo siento así. Yo no lo siento así. ¿Cuál es mi problema? Bueno, en los primeros 7 versículos vimos los hechos. En los versículos 8 al 14 vimos el anuncio y la explicación, pero en los versículos 15 al 20 vemos la respuesta. Vemos la respuesta. ¿Sabes? Para que el nacimiento del divino Mesías Salvador traiga gozo a tu vida, tú tienes que responder adecuadamente. Tú tienes que responder adecuadamente. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta adecuada? Lo vemos aquí en el pasaje. Nos dice en el versículo 15 que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Acudieron, fueron corriendo, quisieron ver. Y la primera respuesta, creo que la fuente pues no está bien ahí en la presentación, pero la primera respuesta es acudir. ¿Qué hacen? Acuden. Dicen, vamos a ver. Ahora, una pregunta, ¿por qué acudieron? Está la clave, porque creyeron. Creyeron el mensaje de los ángeles. Es un acto de fe. Vamos a ver lo que ha sucedido. Y la respuesta primera, apropiada, correcta para nosotros es que tenemos que acudir con fe a Jesucristo. Al final de la predicación vamos a cantar, venid fieles todos, a Belén marchemos. Y es una invitación a que nosotros nos acerquemos a Cristo con fe. Tenemos que acudir con fe, pero el versículo 17 nos dice que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Cuál es el siguiente punto? La siguiente respuesta es anunciar. Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar a viva voz. Tenemos que contar a los demás que no saben que el niño ha nacido. Te pregunto, ¿tú has anunciado el nacimiento de Jesucristo esta semana? ¿Le compartiste a alguien acerca de Cristo, que Cristo vino, que Cristo, el divino Salvador, ha nacido para ser el Salvador del universo? Tenemos que anunciar que Él ha venido. Versículo 18 nos da parte de la siguiente respuesta. Las personas se maravillaron. El acto de asombrarnos. Dice el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Cuál es el punto aquí? Asombrarse. Y hermanos, muchos de nosotros hemos perdido nuestro asombro. Estamos aquí sentados, estamos hablando de las noticias más grandes que jamás se han contado y estamos.
¿O estamos ahí pensando cuándo acaba para ir al refrigerio? ¿O no pudimos levantarnos en la mañana para llegar a la iglesia porque preferíamos dormir que ir a la iglesia? Hermanos, deberíamos de sentir asombro. Pero ¿cómo podemos sentir asombro? ¿Sabes lo que requiere de nosotros? La siguiente respuesta que vemos en el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí la palabra es analizar. Analizar. ¿Qué hacía María? Las guardaba en su corazón. Las analizaba. Ahora, nosotros sabemos el fin de la historia. Nosotros sabemos, bueno, Jesús es el Mesías, Jesús va a ir a la cruz, Jesús va a resucitar. Nosotros sabemos el final de la historia. María no sabía el final de la historia. ¿Qué hacía María? ¿Sabe lo que hacía María? Veía las experiencias que estaba teniendo y corría al Antiguo Testamento, que ella conocía muy bien, y comparaba sus experiencias con las Escrituras para ver dónde es que se estaban cumpliendo esas ciertísimas promesas que Dios había dado. Y sabes, hermanos, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer si queremos experimentar el gozo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir corriendo a la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra de Dios y cómo eso explica las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Tenemos que recordar que el Mesías, el Salvador divino, ha nacido. Y esa es la mejor noticia posible. Y todo lo que nos pasa, ahora lo interpretamos a la luz de ese nacimiento. Y hermano, y yo te prometo que si tú pasas más tiempo meditando en esta gloriosa buena noticia, vas a tener más gozo. Y te prometo que si tú no tienes gozo, es que no estás pasando el tiempo suficiente en meditar en estas buenas noticias. Entonces tenemos que hacer lo de María, de analizar lo que está pasando aquí. Pero ¿cómo termina el pasaje? Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué hicieron? Alabaron. Alabaron. Y cuando nosotros pasamos tiempo meditando, la respuesta de nuestro corazón va a ser automática. ¿Cuál va a ser? Alabanza a Dios. Alabanza a Él. Va a haber gozo en tu corazón. Y como decíamos antes, debería de brincar nuestro corazón. Debería de brincar. Y hermanos, ¿sabes lo que tenemos aquí? No es un mensaje de optimismo. Decir, mira, tú sientes la suave brisa en tu rostro. Mira los colores del arco iris. Mira las flores, cómo huelen tan bonito. No. Este es un mensaje crudo de mirar la vida real, pero mirar la vida real a la luz de las noticias más grandes, más gloriosas, más gozosas que jamás se han podido contar. Y dejar que eso produzca en ti gozo, júbilo, maravilla, asombro, alabanza. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y hermano, si tú estás sintiendo que Dios no está orando, si tú estás sintiendo que Dios se ha olvidado de ti y si tú has perdido tu gozo, tú tienes que meditar más profundamente sobre esta realidad que el Hijo prometido ha nacido. Y ese Hijo prometido es el divino Mesías Salvador. Y entonces no hay noticia mejor, da igual cuáles sean tus circunstancias. Como Pablo, tú puedes ser arrestado, azotado, encarcelado y seguir alabando a Dios. Esa es la realidad. Y tú tienes que meditar en esto. Y tú podrás tener gozo si hablan mal de ti, si te enfermas, si tienes problemas en el trabajo, si hay problemas relacionales, si te multan de camino a la casa, tú puedes tener gozo.
gozo en Cristo, porque ha nacido el divino Mesías Salvador. Ahora, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, si Cristo no es tu Salvador, ¿sabes qué? Las mejores noticias que este mundo te pudieran dar realmente no son nuevas de gran gozo. O sea, no hay noticias buenas si Cristo no es tu Salvador. Por ejemplo, si tú vas subiendo una montaña y tú ves que de repente empieza a venir una enorme piedra rodando y te va a aplastar, tú no te vas a detener a ver las flores y decir, ay, mira qué flor tan bonita. Puede ser que la flor sea bonita, pero hay una realidad, una cruda realidad, y es que esa gran piedra te va a aplastar. Y si tú estás aquí sin Cristo, tú estás bajo la ira de Dios. Esa ira te va a aplastar, esa ira te va a llevar a la muerte y al infierno, a estar separado de Dios. Y la única noticia, la más grande noticia que tú necesitas para rescatarte es el mensaje que Cristo ha nacido, que Cristo ha vivido, que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que si tú pones tu fe en Él, tú puedes ser perdonado, Él puede ser tu Salvador, Él puede ser tu Señor y Él te puede salvar. Y si esa no es una realidad en tu vida, te invito, habla conmigo, habla con el pastor Daniel, habla con algún hermano de la iglesia. Y entonces podrás sentir el gozo que viene por el nacimiento de este Hijo prometido. Hermanos, es la mejor historia jamás contada. Nada se compara. Cristo es el Mesías divino Salvador. Qué gran noticia. Y te pregunto, ¿tú crees que Jesús es el divino Mesías Salvador? Es la pregunta más importante que tú puedes contestar. ¿Lo crees? Si no lo crees, viene esa piedra que te va a aplastar. Seguramente la mayoría de nosotros diríamos, sí, lo creemos. Bueno, te pregunto entonces, ¿tu corazón está lleno de gozo porque ha nacido el niño prometido? O sea, ¿tu corazón brinca de gozo cuando tú piensas en esto? ¿Debería suceder? Si no sucede, ¿necesitas meditar más en las nuevas de gran gozo? ¿Necesitas meditar más en el Evangelio? ¿Necesitas pasar tiempo viendo cómo esas verdades se aplican a tu vida y cómo eso permea tu perspectiva? Sí, de tus problemas. Claro, vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrantado. Es difícil, por supuesto que sí, pero tenemos noticias de gran gozo para todo el pueblo. Son para ti. Tú tienes que meditar más en esto y encontrarás el gozo que Dios te promete. Hermanos, tenemos muchas veces una distracción, una obsesión con el dinero, con el trabajo, con la familia. Son cosas buenas. A veces tenemos obsesiones con cosas no tan buenas, el entretenimiento, los videojuegos, las series, la música, los actores, las actrices. Tenemos obsesiones no tan sanas, pero aún esas cosas mejores, buenas, nos pueden robar la atención de lo más importante, para que no meditemos en la gran noticia de Jesús. Bueno, ¿por qué no cierra sus ojos un momento? ¿Por qué no evalúa su corazón? ¿Por qué no se prepara para cantar en un momento, venid fieles todos? Y cantarlo, pero con gozo. Vamos a orar, Padre. Tú nos has dado las mejores noticias que jamás se han contado. Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor encarnado, Dios encarnado, ha venido
nos ha traído salvación, nos ofrece gozo indescriptible. Y Padre, te pido que nosotros aquí podamos disfrutar de ese gozo. O sea, si hay una persona inconversa, Señor, abre sus ojos para ver. Y Padre, los que somos salvos, ayúdanos a meditar, a guardar estas cosas en nuestro corazón para experimentar ese gozo, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Señor, gracias por estas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.